informática, ella es argentina. Bueno, y va a hablar del tema de la pantalla. Buenas tardes a todos. No tengo. Voy a corregir porque soy licenciada en sistemas de información. Entonces, por ahí lo de informática es siempre relacionado con cables y hardware y todo esto, y con esto es más abocado a lo que es información. El título lo bautizó Guillermo, así que la investigación digital como método innovativo de probanza. Así que por eso no me lo aprendí de memoria, era muy largo. Pero la idea, bueno, ahí está mi nombre, soy licenciada en sistemas, perito en informática forense y docente. Por eso les voy a pedir, si se animan, cuando yo voy presentando los diferentes casos, o si tienen idea. Y además porque donde nosotros hacemos los congresos, el mínimo son escribanos, casi nulo, así que para mí es como una emoción tener escribanos de público. Sí, lo que pasa es que ya son como reacios, y ahora cuando vayamos viendo, les cuesta mucho entender de otra manera cómo pueden hacer, por ejemplo, validar una prueba a través de un acta de contratación. Bien. El eje principal de esta disertación va a ser preservar la evidencia digital. ¿Cómo la preservamos? A mí como perito se me plantea una situación. Yo estudié en el 2000, me recibo en el 2018 y era como que era muy nuevo para el ambiente donde yo me manejaba. Además, en el 2008 se sanciona la ley 26.388 en Argentina, que es la ley de delito informático, y era como muy nuevo, así que tuve que esperar hasta el 2015 para poder trabajar de lo que a mí me gustaba. Bien. Medios informáticos como elemento de carácter probatorio. Sucede lo siguiente, surge una nueva, como ya estuvieron hablando, lo voy a hacer bastante rápido, surge una nueva disciplina para poder ayudar a los abogados, a los policías, a la gente que está, por ejemplo, allá en ese Ministerio Público Fiscal, para poder incorporar todo lo que son, qué pasaba cuando aparecía una computadora en el medio de un delito, un teléfono que hacíamos. Entonces surge una nueva ciencia que es la informática. Ahí está. Tenemos la evidencia física, que eso lo habían dicho en la primera disertación, que tenemos la evidencia física y la evidencia digital, y en el imaginario, lo que, si decimos evidencia digital, dice que refiere a lo virtual, ¿sí? Es todo virtual. Nosotros asociamos todo lo digital como tangible, no es real, no sirve. Y en general, bueno, ahora está cambiando, pero había como que se rehusaban a hacer. Entonces la víctima se va con todo eso, además del peso. Desde el 2016 venimos haciendo capacitaciones y bueno, logramos que la policía y el Ministerio para preservarla, y lo que está relacionado también con la cadena de custodia, cuando cuando hablamos de la policía y cómo debe proceder la policía. Porque el ideal sería que con la policía estuviera un perito en informática. En el norte de Santa Fe, donde vivo, la única perito en informática soy yo. Así que es bastante complicado. Y tampoco hay recursos económicos para crear un cargo para que haya un perito informático que acompañe en todos los casos. Bien. Para desmentir eso, que la evidencia digital es no real o casi real, decimos que si por ejemplo algo se sube a la nube, nosotros decimos que es la nube. ¿Alguien sabe qué es la nube? ¿Sí? ¿Quién? Nos dicen la nube y nos imaginamos o una nube o algo que está más allá de nosotros y que está suspendido en algún lado, pero son nuestros datos. Bueno, ¿cómo hacerlo tangible a eso? Las cosas a la nube se suben a través de un dispositivo, ¿sí? Tecnológico, sea un teléfono, sea una computadora, una tablet. Entonces, hay un medio físico para cometer ese delito. O sea que tenemos, como habíamos dicho,
Hay una evidencia digital y evidencia física, tenemos lo virtual, lo digital, y en síntesis, como han dicho en otra disertación, los delitos son los mismos, cambian el modus operandi. Lo que yo estuve escuchando, que decían que ustedes tenían leyes de 1933, me asombré porque yo le pregunté a Guillermo a ver cómo si tenían algo avanzado. No, yo te pregunté. Me sorprendió, vos no me dijiste eso. Bueno, vos me dijiste que había algo, pero que, bueno, nosotros tenemos la ley de delito informático y se van modificando, por ejemplo, en la ONG donde que fundamos, con el señor, no voy a decir el nombre, en la ONG tratamos, por ejemplo, el delito de grooming, ¿sí? Entonces tenemos algunas leyes, vamos avanzando y bueno, podemos cubrir algunos casos. El tema es que, algunos delitos no, el tema es que tenemos que educar también al personal policial, ¿sí? Que generalmente decía o no tomaba la denuncia directamente cuando sucedían estos casos, porque no hay nada, dicen directamente no, anda, porque no podemos tomar la denuncia, y bueno, en este caso vamos logrando de a poco que eso cambie. Bueno, la evidencia digital. Características. Leyendo así un montón, siempre dicen que la evidencia digital se puede borrar, no es seguro. Eso es en el común, escucho hablar de que no es seguro, de que la pueden modificar. Y bueno, yo les tengo que decir que no, porque podemos hacer duplicarla exacto, que por ahí con otras pruebas del mundo físico común. Por ejemplo, no podemos duplicar la sangre que está en un cuchillo que usaron para asesinar, pero sí si hubo algún mensaje o algo en un teléfono del asesino para decir que iba a asesinar a esa persona o algo así, o amenazar a la persona, entonces nosotros podemos duplicar la información que está en el dispositivo y así trabajar en esa imagen que hicimos de esa evidencia original. La idea es no trabajar sobre el disco, por ejemplo, un disco rígido original o un teléfono original, sino trabajar sobre la copia. Podemos copiarlo un montón de veces y trabajar sobre esas copias y no vamos a alterar la evidencia. Bueno, es fácil detectar si ha sido modificada. ¿Han escuchado del número hash? ¿Sí? ¿No? Sí, es un código que se genera, se aplica en un algoritmo, estado hablando de algoritmos numéricos, ¿sí? Y se genera un código que va a ser único y repetible. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un documento de Word donde había algo escrito, vamos a suponer que estaba la palabra casa, ¿sí? Y hicimos un hash sobre ese documento de Word con la palabra casa y nos va a generar un número. Si nosotros abrimos ese documento de Word, modificamos la C minúscula por una mayúscula, ya ese número hash va a ser diferente, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos verificar que ese documento es auténtico, ¿sí? Que no se ha modificado. Lo mismo lo podemos aplicar a un correo electrónico, a las imágenes que se hicieron de discos, a fotografías y a diversos archivos que podemos encontrar en los dispositivos tecnológicos. ¿Es difícil de destruir? Algunos piensan que si borramos de la computadora ya no existe más, se pueden recuperar datos. Si borramos del celular las imágenes, no existen más, se puede recuperar. Si bien por ahí se rompe el celular, hay algo que queda también en la nube a través de las cuentas de correo electrónico. Siempre hay una copia de esa información que tenemos en los dispositivos. En la mayoría de los casos existen copias en otros sitios, ¿sí? Entonces eso también en el videíto que nos ofrecieron hoy estaba interesante porque toda nuestra información está, o sea que podemos recabar de diferentes lugares para hacer la investigación. Bueno, los procesos. Es indispensable que el perito informático cumpla
descripción de sistemas operativos y aplicaciones, ubicación de datos relevantes. ¿Qué sucede? Que por ahí el fiscal allá un mensaje que fue enviado de un teléfono determinado, saben que es el teléfono, es necesario que saquen todos los elementos tecnológicos del lugar en el allanamiento. Sacan los modem, los routers, qué información se puede sacar de un router. Tienen que plantear todo lo que en verdad se necesita para la investigación y que ayude. Allá ha pasado que han levantado los Smart TV, todos se han llevado y bueno, los dueños, si bien estaban comprometidos con esto, pedían también, bueno, que le devuelvan el Smart para poder vender. Bien, entonces en eso hacemos mucho hincapié en, bueno, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué nos sirve para la investigación? Captura y preservación, copias exactas y fieles, y los análisis deben realizarse sobre estas copias. Y yo les pregunto, tengo un caso ahí, acá. Se presentó un señor particular y me dice, han subido, han creado un perfil en Xvideo, que es una página de alto contenido sexual, no sé si lo han escuchado. Habían creado un perfil con su nombre, con todos sus datos y subían videos, ¿sí? Videos así de menores, de alto contenido sexual. Entonces él estaba muy preocupado porque él no era. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace ahí? Tenemos que certificar todos los pasos para ver que esa página existe, que ese perfil está, que esos videos se subieron y después poder hacer la denuncia, porque era fácil entrar a Xvideo y hacer la denuncia y darle de baja el contenido. El tema era que la persona tenía un perfil público, entonces se tenía que limpiar de alguna manera la imagen y saber quién lo había hecho. Entonces empecé a llamar a los escribanos, a ver a alguien que me haga una acta de constatación para que me valga la redundancia, constate esto, y nadie quería hacerme, porque no sabían, primero, porque no sabían los pasos, porque no se animaban, porque no iban a comprometer su firma. Les pregunto, ¿ustedes consideran que es así? ¿Sí? ¿Cuántos han trabajado con esto, con hacer un acta para constatar una evidencia? Sí, genial. Genial. Bueno, allá encontré uno que se animó y entonces igual fuimos haciendo los pasos, nos llevó muchas horas, pero se logró hacer el acta, bueno, se pudo hacer todo el proceso, la denuncia, pero les cuento, era así como que todos muy reacios a trabajar. Y a mí ahí como que me asombré, dije, tanto trabajo para, entonces tenemos que seguir trabajando en pos de que la gente se anime, de que ayude a que esto evolucione. Bien. Clasificación e individualización, ubicación y análisis de los metadatos. ¿Saben qué son los metadatos? Los metadatos, nosotros, por ejemplo, sacamos una foto, ¿sí? La sacamos con el celular, y esa foto va a guardar datos del celular con el que se le sacó, el nombre, la fecha, el peso que tiene la foto, la cantidad de megabytes. Entonces, siempre los archivos tienen metadatos, ¿sí? Que son datos de ese archivo únicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando utilizamos el WhatsApp y pasamos una foto? Ahí sí perdemos los metadatos. Entonces, siempre pedimos que identifiquen cuando ustedes tienen que contactar una imagen, vayan a los metadatos y ahí puedan sacar esa información que es muy valiosa para su trabajo y para el de la persona. Y también recalco lo del número hash, ¿sí? Que eso también lo tienen que dejar en el acta. La reconstrucción, el establecimiento de la secuencia de la producción, cómo se generó cómo se pudo generar esa evidencia digital. ¿Cómo vamos? Perfecto.
Bueno, valoración de las pericias, fases de preservación de la evidencia. Ahí recalco yo siempre que el policía, porque en nuestro caso es el policía el que recaba la evidencia digital, no tiene que hacer, porque algunos antes agarraban el celular, lo revisaban, nadie certificaba que estaban revisando el celular y entonces después lo ofrecían como prueba. No nos sirve como prueba. Entonces hay que cambiar las formas de la recolección de la evidencia y bueno, lo vamos cambiando de a poco. O si no, por ejemplo, venía una víctima de violencia de género, hacer la denuncia que le estaban amenazando y lo que hacía el policía que le tomaba la denuncia era pedirle que le mande por WhatsApp las fotos, la captura de las fotos. Entonces nosotros no podemos certificar que eso es viable porque con cualquier retocador de fotos en un celular lo podemos cambiar. Entonces hay que cambiar las formas. Correcta y sí. Tenemos que aplicar nosotros de manera correcta el método científico como garantes de la objetividad. Somos personas, somos falibles los peritos, pero tenemos que tratar de la mejor manera de que esa evidencia ayude a la víctima, ¿sí? Ayude en el caso y que no venga cualquier abogado y pueda refutarlo. Y hay un montón de casos allá que se han caído por estas cuestiones. Bueno, y un lenguaje claro para la redacción. Sucede que por ahí los informáticos utilizamos mucho, nos encanta hablar a los jueces y demás, que es un metadato. Entonces hay que tratar de hacer los informes lo más claro posible, pero que sin perder la objetividad y el trabajo que realiza el perito. Bien, habíamos visto este caso. Redes sociales, dice canalizando sentimientos. Sucede que se acercan un montón de personas a través de la ONG y nos dicen, por ejemplo, que amenazan a los chicos, que suben cosas en las redes sociales, que suben imágenes. Entonces, sin ir más lejos, antes de ayer se acercó una chica que le estaban amenazando y crearon perfiles falsos con su nombre. Sí, entonces me pregunta qué hago. Yo pensé que no se podía hacer nada y hace 2 años vengo sufriendo el padecimiento de que esta chica amenaza a la gente y sube fotos mías. Efectivamente, había conseguido fotos de ellas a través de una persona, entonces subía fotos. Era bastante delicada la situación. Entonces, también hacerle entender y como hablamos, educar a las personas de que eso tiene solución, de que no se tiene que dejar vulnerar por las otras personas que tienen que hacer la denuncia, porque todo se puede saber. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí puse un oficio de Facebook, decían, a mí me dijo el policía que no podíamos hacer nada. Y ahí le expliqué a la chica que podíamos hacer a través de un número ID que identifica a cada perfil en las redes sociales, que de la manera correcta de captura, porque lo que en general hacen es hacer una captura con el celular, no nos sirve eso, necesitamos una computadora, podemos saber un montón de cosas. Ejemplo, ahí podemos saber la fecha de creación del perfil, en este caso de Facebook, el número de teléfono asociado, a través del número de teléfono podemos saber quién es el propietario de ese teléfono. Hay un montón de cuestiones que se pueden saber a través de las redes sociales. Los números IP donde se ha conectado, en qué horario podemos usar la información y ahí poder ayudar a la investigación. Ahí está. Los factores tenemos entonces el perito, que tiene que ser el encargado, no debe solucionar la vida de todos ni encontrar todo, pero porque tiene que estar. Yo tuve que aprender un montón de leyes, no sé nada, no sabía nada, tuve que asesorarme con el fiscal, trabajar con el fiscal, entonces ir aprendiendo sobre leyes, preguntando, sí o sí van de la mano. Y después, los recursos y procedimientos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos recursos sofisticados para hacer investigación en el norte de Santa Fe, pero sí lo tenemos en el sur. Entonces, sí recabamos de manera eficiente la evidencia digital y lo mandamos, por ejemplo, a Informática Forense de la provincia. Después podemos hacer un análisis que dé un buen resultado, porque en general ellos hacen cientos de análisis por semana, no van a tener errores. Los procedimientos, cómo mantener la cadena de custodia.
También nosotros, cómo hacemos, nos valemos de un escribano para poder certificar nuestros procedimientos. A mí me pasó de un ecógrafo, tenía que editar un ecógrafo, nadie sabía, no hay procedimiento para un ecógrafo, entonces lo que hice fue tener a la policía y ir firmando y certificando. Y también el factor social, educar. Tenemos que educar y desde los más chiquitos, como decían hoy, desde los 6 años, en realidad desde el año cuando, o antes del año, cuando lo tienen a UPA el bebé, están en contacto con la tecnología de los bebés. Entonces, hay una cuestión cultural que debemos cambiar. Entonces, si lo tenemos con el celular, bueno, ir explicándoles de a poco, a medida que van creciendo, cómo tienen que usar la tecnología para que nada les suceda. Bueno, innovar es encontrar nuevos o mejorables usos a los recursos de lo que ya disponemos. Tenemos las leyes, tenemos los recursos humanos. ¿Qué podemos hacer para mejorar todo esto? Eso es lo que les quería dejar. Y cualquier cosa o consulta, ese es mi correo electrónico y me encuentran en Facebook y en Instagram con @Anitec. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, nos tenemos que sacar una foto. Ah, sí, bueno, para que estaba contando todo. Está demorando el resto del congreso. Es culpa de ella si se demora, sí, perdón. Él es el culpable de todo. Tengo todo en el teléfono. Bueno, invitamos a Carmen, Marcelo y Verónica. Empieza con el saco, todo. Tengo una mala costumbre de diseminar cosas. Muy bien, María. Muchas gracias. Está faltando una silla. ¿Pudiste agarrar todo tranquila? Sí. En primer lugar, quiero felicitar a Elizabeth por la organización del encuentro. En la actualidad, especialmente en tiempos electorales como estamos en Argentina y en Uruguay, principalmente porque impacta en un derecho que hablaba Patricia hoy, Patricia Reyes, que es el derecho de las personas a recibir información veraz. También desde el punto de vista jurídico es muy interesante porque admite discusiones tanto desde el punto de vista de la conceptualización como de la regulación jurídica que admite. Así que bueno, en ese sentido va a ser muy interesante lo que nos van a transmitir los expositores. En primer lugar, va a ser la doctora Carmen Velarde, que viene del Perú, y va a hablar del tratamiento jurídico de las fake news, desafíos desde la libertad de expresión y la protección de datos personales. Muchas gracias, Verónica. Mucho gusto con todos, es un placer reencontrarlos, a varios de ustedes aquí en Montevideo. Gracias a Elisa Mundial por la invitación para compartir con ustedes el tema de hoy y sobre todo muchas gracias por la oportunidad de compartir una mesa con don Marcelo Bauzá, una eminencia en el tema de derecho informático y que yo siempre tengo algo nuevo que aprender. Elizabeth me proponía hablar sobre las fake news. Entonces, yo solamente he venido a comentarles qué cosas son las fake news. Es lo único que voy a hacer, pero para eso vamos a introducirlos en el tema. Las fake news o noticias falsas no existen porque existe Internet. Revisando el libro de Amorós García de Marc Amorós García, él contaba que en 1898 había dos grandes
editoriales de periódicos. Una de ellas dirigida por Joseph Pulitzer y la otra por el señor Hearst. El señor Hearst, en su periódico sacaba todos los días que había problemas en Cuba. En Cuba, digamos, había un enfrentamiento entre los Estados Unidos y España para ver si es que liberaban a Cuba de España. En esa época no había fotos, así que el señor Hearst decidió enviar a su dibujante para que vaya a Cuba y dibuje las batallas, las represalias de la población, ¿no? Entonces el dibujante llega y no encuentra nada de Cuba, vivía en paz. Entonces el dibujante le llama y le dice: señor Hearst, aquí no hay nada, me regreso a Estados Unidos. Y Hearst le dice: no, te quedas ahí y me haces cualquier dibujo y me lo mandas, porque aquí la noticia la hago yo. Y Hearst seguía publicando los dibujos que se enfrentaba Estados Unidos con España, hasta que un día explota un barco de Estados Unidos. El problema había sido por la caldera, pero Hearst sacó la noticia de que habían sido los españoles que habían puesto una bomba en el barco. ¿En qué terminó esto? En que Estados Unidos le declaró la guerra a España y España tuvo que salir de Cuba. ¿Quién hizo la noticia? Hearst. Noticias que no eran ciertas, pero él decía: yo soy la noticia, yo creo las noticias. Y entonces, rápidamente, para entender qué pasa hoy con las fake news o las noticias falsas, lo primero que tenemos que saber es que estamos en una sociedad de la información que en realidad es una sociedad de la desinformación. ¿Por qué? Porque tenemos tal cantidad de información que ya no podemos saber qué tenemos que verificar. Todo dato que nos llega lo creemos. ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a creer aquello que es nuestro pensamiento. Si llega una noticia que tiene una tendencia política, de acuerdo a lo que yo pienso, obviamente yo le voy a dar validez y la voy a reenviar. ¿Y por qué la voy a reenviar? Porque quiero que todos ustedes también le den like. Porque cuando ustedes le dan like, significa que yo he pasado una buena noticia y realmente tengo razón. Entonces, las noticias no valen por su contenido, sino valen porque nosotros le damos un peso. Y lo mejor es que esas noticias solamente leemos el titular, no leemos todo el contenido porque nos da flojera, porque en el mundo de la información, ¿no?, hay que ir muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? A mayor información y posibilidades de acceder a esto, desde el celular, desde donde sea, también más desinformación. ¿Qué cosa está pasando? Las fake news están comenzando también a afectar a los medios de comunicación y eso tiene que ver con la libertad de expresión. Siempre hemos sabido que los medios de comunicación son los que nos dicen o transmiten una noticia. ¿Y por qué creemos en ellos? Porque creemos que ellos han utilizado un método, así como Analia nos hablaba del método de investigación, que ellos utilizan un método científico para saber si esa noticia es cierta o no antes de publicarla. Pero ¿qué está pasando? ¿Estás perdiendo tu capacidad de verificación de la noticia o no? ¿Realmente cuando llega una noticia, tú la verificas? No, que si yo la verifico, pierdo tiempo y de repente alguien me gana esa noticia. Entonces los periodistas están comenzando a buscar noticias en Internet más allá de comenzar a controlar si efectivamente pasan los filtros de la veracidad. Eso implica que ya los periodistas no están viendo el criterio de esa veracidad, sino de la verosimilitud. Es decir, parece que es real. No sé si es real, pero parece. ¿Y qué ocurre? Que las fake news justamente están hechas para parecer que son ciertas. Porque obviamente ustedes leen una noticia falsa, no le van a dar clic, no la van a postear, no la van a retuitear. Pero la noticia tiene que aparentar ser verdadera. Entonces primero te ponen un gran titular y luego te repiten la noticia uno o dos párrafos. No te ponen mayormente estadísticas. No te ponen muchos datos que tú puedas verificar porque te vas a dar cuenta que es falso. ¿Y qué le interesa a una fake news? Le interesa viralizarse, le interesa ser rápida, le interesa llegar a más gente antes que descubran que es mentira. Los medios de comunicación entonces están enfrentando también a los freelancers. Porque en Internet ahora cualquiera puede generar noticias. Hay portales que se han dedicado a crear noticias falsas. ¿Por qué? Porque de eso ganan dinero. Durante la época de las elecciones de Estados Unidos, entre Hillary Clinton y Trump, se crearon muchas portales de noticias falsas en donde hablaban muy bien de Trump e iban contra Hillary Clinton. Incluso Amorós García plantea un caso. En el año 2017 llega un señor de Carolina del Norte, de Carolina del Norte se va a Washington, D.C., y entra a una pizzería. El señor entró con sus granadas, su metralleta, parece que es usual en Estados Unidos, pero agarra y hace sus disparos al techo, no hirió a nadie.
lo detuvieron, y él sostenía que él había ido a esa pizzería a arreglar un problema que el gobierno no arreglaba, y era destruir la organización criminal de trata de niños y ritos satánicos que tenía Hillary Clinton y su gente. ¿Qué había pasado? Cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, ella tuvo una investigación porque estuvo utilizando su correo electrónico particular y no el del Estado. Y en ese correo electrónico se había mencionado que algunas de las informaciones que habían salido tenían que ver con los problemas de trata de personas. Posteriormente, cuando se toma esta información un periodista sostiene que una persona que trabajaba con Hillary Clinton, no recuerdo yo ahorita el nombre, me disculparán, había realizado ritos satánicos, ¿no? Y que, claro, con todo esto de la trata de personas y trata de niños más ritos satánicos, ¿qué candidato vamos a tener? Y ese video de ese periodista se comienza a viralizar. Y resulta que luego la gente de Hillary Clinton hace una campaña para recaudar fondos en una pizzería en Washington, D.C. Y entonces la gente que comienza a hacer, comienza a juntar datos. Y al final corre la noticia de que Hillary Clinton tenía una organización criminal de trata de niños y que este señor, que la acompañaba a Hillary, pues mataba a los niños haciendo ritos satánicos en esa pizzería. Y por eso este señor de Carolina del Norte, creyendo en noticias falsas, se va hasta Washington, D.C., a esa pizzería a solucionar el problema que nadie solucionó. El caso que les presento también aquí es el caso País. Ahí pueden ver ustedes, el año 2013, El País, un reconocido diario español, publica una primicia. El estado de Hugo Chávez en Cuba. ¿Se muere, no se muere? Aquí ven cómo Hugo Chávez lo ve. Bueno, pues la edición salió con una bomba en horas de la mañana. Bueno, en horas de la tarde, El País estaba sacando todos sus periódicos del kiosco porque este titular era falso. Resulta que habían recibido una foto y todos pensaban que era la foto de Hugo Chávez. Mientras el director le decía al director de fotografía, ¿está seguro que es Hugo Chávez? Y el otro decía, parece que sí, pero en la noticia es importante. Entonces no verificaron la noticia. Y este señor no es Hugo Chávez, es una foto mucho más antigua del año 2008 de un señor que nadie sabe cuál será su nombre, que se parece a Hugo Chávez y que estaba en una operación. Pero El País la sacó como una gran noticia. Entonces, si los medios de comunicación más reconocidos pueden caer en noticias falsas, pues nosotros. ¿Por qué aparecen estas fake news? Primero, por fines políticos. Yo quiero algo de ustedes. Acá nadie que yo saque una noticia porque soy muy bromista y me gusta, ¿no? Yo quiero algo de ustedes. Como el caso de Trump versus Hillary Clinton, ¿no? ¿Cuántas noticias falsas? Porque me interesaba que gane una tendencia. Puede ser también por fines ideológicos. Yo quiero que ustedes piensen algo. ¿No? Si yo quiero, en Perú, por ejemplo, tenemos un tema de comisiones no te metas, porque está en discusión si incluye ideología de género o no en los colegios. Yo comienzo a hacer noticias falsas sobre el tema de la gente que defiende comisiones no te metas y otros crean noticias falsas con respecto al grupo que sí defiende la inclusión de la enseñanza de 10 páginas y colocaban noticias falsas. ¿Por qué? Porque la gente visitaba creyendo que eran noticias verdaderas. A más visitas, podían colocar publicidad, y más citas en la publicidad, más dinero, y había muchachos que podían ganar hasta $40,000 en eso. Entonces, la gente visitaba porque quería eso, era lo que quería creer. Les comenté, buscan conectar también con la emoción, con el miedo o la indignación. Ustedes, primero leen, no sé, niño fue abusado por profesor, ¡oh! Y al toque, ¿no? Por favor, quien conozca no nacido, ¿no? Díganle a sus niños que tengan cuidado con sus profesores y comienza a replicarse la noticia. Ustedes no saben si es cierta. ¿Cuántas noticias hay de mi hijito se perdió y no se perdió jamás? ¿No? O también cosas que dan miedo. Un asteroide viene hacia la Tierra, ¿no? Podría estrellarse en 3 días. Y noticias así han salido y no son ciertas, ¿no? Y utilizan imágenes para captar nuestra atención. ¿Por qué? Porque la imagen se queda en un 80% en nuestro cerebro, distinto a lo que es. Cuando lees solo se queda un 20%. Aquí, ¿por qué creemos en las fake news? A ver, si
Bueno, yo tengo un hermano que le encanta esos juegos mecánicos, ¿no? Y contentísimo pasó y quería irse a subir ese juego, pero se dio con la sorpresa de que ese juego no existe. Es un fotomontaje. Pero les aseguro que, a diferencia de mi hermano, cuando yo vi este video, o sea, simplemente dije, yo a eso no me subo con mi hermano. Jamás, jamás. Más bien mi hermano está pensando en inventar algo así, porque es ingeniero, pero este es un genio. Y por supuesto que se viralizó, ¿no? Como este otro, no sé si lo han visto, ¿eh? Bueno, felizmente yo no vine en ese vuelo, que en Argelia había un intento, un atentado, de atentado terrorista, y que gracias a la pericia del piloto se salvaron. Pero eso también era un fake news. En realidad era un joven que había hecho un videojuego y había logrado salvar el avión en ese videojuego, así que se grabó y colocó el video y se viralizó y más bien llegaron a creer que era una noticia que realmente había ocurrido en Argelia. Acá tenemos también una noticia, es un poco pequeña, pero es el caso de Nelson González, científico venezolano que integra el equipo de la NASA, que fotografió el agujero negro, ¿no? Pero seguro que como no te interesa Venezuela, no le darás retweet. Bueno, además es un chico muy simpático, ¿no? Uno dice, wow, científico, inteligente, simpático, está muy bien, pero no, de acuerdo a lo que comenzamos informando luego, esta noticia era falsa. En realidad el joven es un artista porno. Pero sin embargo lo hacen ver como un científico, ¿no? Pero ¿por qué creemos? Porque nos gusta. Este caso ustedes lo deben conocer porque lo han tenido en Uruguay, ¿no? Sí, entonces ya no lo pasamos para no. Pasalo. Para los que no conocen. Este es el caso de un restaurante. Realmente lo que son el caso de un restaurante donde en un saco de café encuentran una pitón, ¿no? Una pitón es una boa, una serpiente. Ay, perdón. Yo creo que si lo ponemos acá está. Ay, qué rico, miren. Bueno, ahí estamos. Allá. Y efectivamente, esta era una pitón. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que todo el mundo se asustó y dijo, yo jamás voy a ese café. Nunca voy a ir a un lugar donde traen un café con serpiente dentro, con culebra dentro, ¿no? Y bueno, después aclararon que eran dos marcas que se iban a unir y el logo parecía el de una serpiente y entonces estaban haciendo una campaña publicitaria, que en realidad les rebotó, ¿no? ¿Por qué? Porque uno piensa más bien en viralizar y uno cree que eso está existiendo. O sea, no, dejamos de entender que hay una diferencia entre la publicidad y entre lo que de verdad está pasando, ¿no? Y solamente para acabar de comentarles que la fake news también tiene que ver con los datos personales. Esta y les cuento la historia de esta tomografía.
El 17 de abril decidió suicidarse con un disparo en la sien. Estaba vivo, fue trasladado al hospital donde tenían que operarlo. Y de repente, al minuto por WhatsApp, comenzaron a pasar este video diciendo que era la tomografía que le habían aplicado a él después de que se había disparado. Y todo esto llevó primero a preguntarse si era cierto o no este video y si efectivamente a la rajadura que él tiene era cierta o no y que seguramente no se había suicidado, sino que más bien le habían disparado o que había sido golpeado, que a la hora de la caída se había golpeado la cabeza y distintas cosas. Nadie sabía si era de verdad la tomografía o no, pero después llegaron también otras fotos del expresidente entubado con el torso desnudo, todos los cables y comenzaron también a pasar por WhatsApp. Sea o no la noticia verdad, sea él o no, esto afecta a todos los datos personales. Después comenzaron a llegar videos, luego de su muerte, diciendo que no, que en realidad él está en Francia, y ponían a una persona caminando en Francia que se parecía a él, ¿no? Y la noticia era, no, está vivo, nos ha engañado una vez más. Entonces, al final, eso también afectaba a la familia, afectaba al doctor, y también afectando los datos personales, también afectaba a la familia, afectaba al doctor, y también afectando los datos personales, en este caso de quien fue a la cárcel. También tenemos el caso de todos los actores que vienen muriendo, cantantes, ¿no? José Luis Rodríguez en el 2014, José Luis Rodríguez el Puma, que me encanta, lo van matando. Sí, ojalá que siga vivo, que me encanta. Pero también tenemos el caso de varios artistas que también los asesinan, los matan. ¿Por qué? Porque, uy, se murió por artista, esa noticia, todo el mundo le da clic y de repente por ahí pones una publicidad. Pero mucha de esta información que tiene uso de cookies. ¿Para qué? Para recolectar tus datos, para saber qué te gusta, qué cosas te pueden ofrecer. ¿Qué más tiene? Robo de información. ¿Qué troyano? ¿Qué cosas te puede poner en tu computadora para obtener datos tuyos? Y finalmente también la implantación de virus, para infectarte una computadora, ¿no? Y para luego ofrecer también una solución viral. Entonces, luego de toda esta introducción web, solo comentarles que también hay que hacer una diferencia entre, a veces las fake news también llegan como bromas. No son ciertas, qué tipo de datos quieren transmitir, como eso me gustó esta broma, así que la puse, que es, está horrible el tráfico, ¿verdad? Y yo te decía, ¿qué? El carro de atrás. Porque claro, el carro se vende y pones tu número de celular. Pero, ¿qué tanto estamos transmitiendo entonces información de real? Porque yo de repente me pongo a llamar ese número, ¿no? Y comienzo más bien a decir, ¿se vende el carro? No, es que no es un número, no hay ningún carro. Entonces, ¿cuántas noticias falsas también vienen escondidas dentro de las bromas? Entonces hay que saber distinguir si se trata de un meme, que no es una broma, o es una fake news. Y finalmente, ya para entrar al tema que me había encargado Eli, que solo está la final, ¿qué son las fake news? Las fake news son informaciones falsas que están diseñadas para hacerse pasar por noticias, con el objetivo de difundir un engaño o una desinformación de para tener fines políticos o financieros, ¿no? Si han logrado aprender eso, me doy por satisfecha el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la exposición muy interesante. A continuación vamos a escuchar al doctor Marcelo Bauzá, que va a hablar de comunicación pública, noticias falsas y derecho. Bueno, a veces las exposiciones así en continuo tienen esa suerte de feliz continuación, porque yo creo que Carmen, más allá de los que me parece que ha planteado el tema en su realidad mediática, ¿verdad? Es decir, las noticias falsas son un tema del momento, de hace años, pero no sé si ya lo ha dicho también históricamente, pero hoy en día, con las redes sociales, el vector, digamos, de disertación de la noticia falsa y por lo tanto de daño, o de mal daño, es mucho más amplio. Esa es la diferencia con lo que pudo hacer, que por cierto fue grave, lo de Hertz, allá, el tema, digamos, de los gobiernos de los españoles, y lo que sucede hoy en día. Yo algo de noticias falsas también, porque obviamente cuando uno aborda un tema, tiene que conocer algo del objeto. Pero les puedo asegurar
que este tema de las noticias falsas, que cualquiera que se meta con un poco de tiempo a investigarlo, va a encontrar ríos de tinta, libros enteros. Carmen mencionó Marc Amorós, ustedes lo encuentran en PDF, es un libro que habla de las noticias falsas. Y está en Internet. O sea, Internet tiene todo lo bueno y todo lo malo. Y nosotros en derecho tenemos que dedicarnos a veces, o no siempre, pero a veces a lo malo. Así que yo voy a comenzar. Ajá, ok. Bueno, yo voy a dividir la exposición en tres, no me acuerdo si tres o cuatro partes, pero van a estar bien delineadas el mensaje de alguna manera que uno intenta pasar. Yo voy a hablar de la comunicación pública y voy a hablar en términos jurídicos de la comunicación. Al comienzo, ¿no? La primera parte. Y voy a mencionar estos conceptos nucleares, porque muchas veces estas cosas a veces las dejamos correr. Yo pienso que hay un tema a veces, los que estamos en el derecho de la tecnología, de la información y eso, a veces nos obnubilamos demasiado con derechos técnicos, y tenemos que rescatar, digamos, la plataforma jurídica, porque eso es lo que nos convoca. Entonces yo creo que es importante saber que la comunicación pública, que bueno, al fin y al cabo es lo que está en la base incluso es una modalidad de comunicación pública. La comunicación pública forma parte de un haz de derechos y libertades que están en el Estado democrático. Esto hay que tenerlo muy firme, digamos, en el ámbito jurídico, ¿verdad? Ahí tenemos las grandes libertades de pensamiento, de expresión, de información, de opinión. A veces podemos redondear todas ellas en la libertad de pensamiento, porque la libertad de pensamiento es la que convoca y aglutina todas las demás, de alguna manera. Y tenemos los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 48, y el 13 del Pacto de San José, que están reconociendo estos derechos y libertades. No vamos a hablar de todo lo que es la teoría de los derechos no existen porque estén estas normas, sino que estas normas de alguna manera reconocen su existencia, toda la filosofía, bueno, supernaturalista, de alguna manera que más o menos todos conocen. Entonces, bajemos esto a nuestro país. En nuestro país tenemos el artículo 29, que dice que, de la Constitución, que dice que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamiento por palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos los medios, palabras, escritos, imágenes. Y tenemos la ley 16.099, que hasta el día de hoy, y esto tiene que ver con una parte ya final de mi exposición, hasta el día de hoy lo que tenemos es la herramienta jurídica que tenemos para, de alguna manera, manejarnos con la comunicación pública. Recientemente ha salido la ley de medios, pero recuerden que la ley de medios de comunicación audiovisual aparta todo lo que sea externo, no entra. Así que es lo mismo seguir hablando de la 16.099. Una ley del año 89, llamada Ley de Prensa, que lo que en realidad es un modo de prensa, porque es una ley que refiere a todo lo que tenga que ver con la libertad de comunicación de pensamiento, ya sea por un órgano establecido, formal, de prensa, o por un particular que se para en la plaza, en un banquito, y empieza a expresar sus pensamientos, o por lo que sucede en las redes sociales, en Internet, etcétera, etcétera. Todo eso entra, de alguna manera, en estos pilares de la 16.099, que es la norma más específica y superior en la materia, luego del 29 de la Constitución. Y a su vez hay que recordar, hay que tener ahí medio en la memoria calle, si quieren, para ponernos a tono con el ámbito informático, que ningún derecho es ilimitado. Bueno, nuestro derecho, por lo menos, el derecho a la vida, sí. Algunos otros derechos pueden entenderse que es ilimitado, pero en general, los derechos son limitables en función de qué y de otros derechos.
razones de interés general, por lo general conduce a la confluencia con otros derechos. Ahora vamos a ver cómo sucede eso. El artículo 7, entonces, nos lleva a la comunicación pública como un derecho y libertad que no es irrestricto, puede ser también limitado, restringido por razones de interés general, y nunca lo fue, porque la propia Constitución, acá me vuelvo, digamos, al artículo que dice que, al 29, que dice que la libertad de pensamiento es una libertad con responsabilidad a posteriori, no es una libertad que se pueda regular ex ante. Hay que dejar que las cosas pasen. Bueno, y si hay algo, alguien será responsable. Es la responsabilidad del editor, bueno, en definitiva, del titular de los medios o del particular. Pero es siempre a posteriori, porque esto es un concepto también nuclear. Esto está en juego de la libertad de expresión. La censura no puede ser previa, la censura tiene que ser posterior. Entonces, de ahí llegamos a lo que de alguna manera, aunque a veces se expresan en algunas normas, pero por lo general son tesis doctrinarias, que tienen que ver con el balance, la armonización, la proporcionalidad. A ver, yo creo que hay consenso en que cuando esas fake news son realmente fake news, estamos ante un exceso, un desborde dañino de la libertad. Pero cuidado porque en ese proceso de ver si esas fake news son realmente fake news, bueno, nos han planteado casos muy fuertes que sí, pero hay otros casos que no son tan claros. Por lo general, no podemos pensar en sacrificar todas esas libertades que dijimos de pensamiento en el altar de una lucha desmedida, fuera de control, a toda velocidad, digamos, contra la fe. Como yo me he planteado, entonces ya forma parte un poco de mi reflexión, o sea, yo si quiero aportar algo, lo hago de esta manera. ¿Cómo atacar políticamente el tema de los fake news? Habrá que reajustar la herramienta legal disponible para mi caso, creo que es la 16.099, en mi opinión. Voy a decir después que también se podría meter algo en una siempre anunciada posterior ley de partidos políticos. Tenemos ley de partidos políticos, pero siempre se está diciendo que hay que reformarla, que hay que mejorarla. Ahí podría ir algo también. Pero fundamentalmente, habrá que reajustar la herramienta legal, la 16.099, o habrá que pensar en otra cosa absolutamente nueva. Bueno, para asombro de algunos o de muchos, yo creo que no hay que pensar en normativa nueva. Es una opinión, puede ser discutible. Yo voy a fundamentar incluso por qué no hay que pensar en una normativa nueva. Cuando digo una normativa nueva, digo crear una ley anti-fake news, como hay países que la tienen. Alemania, Francia, la propia Rusia. Yo voy por la primera opción, pero antes voy a hablar un poco más de la materia prima. La materia prima son las news, entonces vamos a abundar un poquito. Bueno, en realidad, en el paso anterior, sigo hablando de comunicación como derecho fundamental. Y yo digo, bueno, a ver, como todo derecho fundamental, la expresión derecho fundamental es mejor que derechos humanos, porque los derechos generales, puede haber derechos de los animales, bueno, los derechos humanos, pero derechos fundamentales ya le estamos dando una jerarquía, algo que yo ya lo mencioné en las diapositivas anteriores, pero que es básico, que es el principio de proporcionalidad. ¿Cómo actúa este principio? Bueno, yo puse ahí muy resumido de la fuente esta, que es un libro gordo así, algo así como 1000 páginas. Estos temas, además, convocan los pensadores de la teoría general del derecho, de la teoría del derecho, bueno, y grandes tesis, especialistas en derecho constitucional y derechos humanos, etc. Todo eso aporta, pero bueno, de alguna manera ahí uno encuentra que con este libro, el fundamento, que es pacífico, no es que lo traiga solo por este libro. ¿Cuál es la regla? Bueno, gente, la regla es la libertad.
La regla es el libre albedrío. La gente, mientras no complique la vida de los demás, es libre. El libre albedrío es la regla. Eso lleva una consecuencia. La consecuencia es que el Estado interviene en el campo de las libertades humanas solamente si es necesario. Y solamente en la medida o en la extensión o magnitud que no suponga, de contemplar, digamos, esa intervención, que no suponga violentar los derechos de los demás. En esto radica la proporcionalidad. Sí, bueno, esto es, pero ahí llevado a la práctica. Y bueno, son los llamados tests. Los tests frente a dos derechos fundamentales enfrentados o posiblemente entrando en algún tipo de conflicto, o que haya que simplemente resolver, digamos, sacrificar mínimamente a uno para darle paso a otro. ¿Sí? Ahí tienen ustedes, por eso digo que es tripartito, el principio de proporcionalidad, ahí tienen cómo se desarrolla la intervención, que puede ser del Estado o puede ser del juez, porque estas cosas, como les dije, no están normalmente en las normas, están en los juicios que hacen los jueces que deben aplicar no solamente el derecho que está en las normas, sino que deben aplicar los criterios jurídicos, las doctrinas más recibidas, etc. La intervención es frente a dos derechos que pueden estar en conflicto. Pensar en el test de idoneidad, o sea, que la medida de modificar un derecho o cuestionar un derecho en función o a beneficio del otro sea una medida adecuada para sacrificar un derecho o cuestionar un derecho en función o a beneficio del otro sea una medida adecuada para tener un fin constitucionalmente legítimo. O sea, tiene que estar, no se puede sacrificar un derecho por así decirlo, digamos, sin esta idoneidad del medio de intervención alineado al fin constitucional. Tiene que haber una necesidad, es decir, no puede haber otro camino, tiene que ser una cosa que realmente sea necesaria, usar la medida más benigna de entre las idóneas, por eso cada uno de estos requisitos se va relacionando con el anterior. Pasamos el primer test, vamos al segundo. La medida más benigna, más idónea, dentro de las idóneas la más benigna. Y finalmente la proporcionalidad en sentido estricto, que es tener en cuenta las ventajas obtenidas por la medida, que de alguna manera en ese balance, ahí es donde está el balance, que compense el sacrificio del titular del derecho intervenido y de la sociedad en general. Bueno, esto es un poco una cosa muy concentrada, ya les digo, de cosas que es razonamientos que llevan especialistas de cuento. Yo me parece que, a ver, el tema de las fake news va enlazado con estos otros temas, porque muchas veces las fake news son el producto de técnicas informáticas que llevan a generar una plataforma de información orientada hacia un interés determinado. Lo voy a bajar. Donald Trump, está dicho por la literatura, que más o menos apoyó su elección en algo así como un 70% de todas sus exposiciones, y todos los mensajes, y toda la campaña que hizo, un 70% engañoso, cuando no decididamente falso o fraudulento, pero por lo menos engañoso. Dejaba el 70% de su mensaje. Donald Trump también generó fake news para apoyarse en las comunidades religiosas o para apoyarse en las comunidades negras, es decir, de alguna manera hizo este estudio previo de dónde tenía que recoger la votación con estas herramientas, con los bots, con los trolls. El bot es se dice arañita también, los rastreadores dentro de la red de internet que se ocupan. Bot viene de robots, es un pequeño robot. Es decir, lo que pasa es que está dentro de internet y está preparado para realizar tareas repetitivas, tediosas, como si fuera un humano, por ejemplo, buscar un restaurante, poner tu canción, ver que tu sitio web figure más adelante, digamos, que tenga buen ranking, pero están los bots malos, es decir, por eso, lo que mencionó son los bots buenos, están los malos,
Los malos descubren vulnerabilidades del sistema para producir ataques de denegación de servicio. Se dice técnicamente, facilitar accesos ilícitos, rastrillaje de cuentas de correo para producir spam y scam. La diferencia entre spam y scam es que, bueno, el spam es una publicidad no querida, no autorizada. El scam es un fraude. El scam es que te envalentonan con que ganaste la lotería y tenés que llamar a tal número y pasar tu dato, porque en definitiva acá la riqueza te cuentas en una discusión, en un foro, un chat, que son irrelevantes, que no tienen relación con el tema, y lo que quieren es confundir, provocar, irritar, o sea, tienen armamento. No quiero usar la expresión que se utiliza en el Río de la Plata. No, pero bueno. A ver, esos son los trolls. Y finalmente las fake news, historias o noticias decididamente no veraces, que parecen ser noticias, que están difundidas por internet o por otros medios, y que están creadas para influir en las opiniones políticas, a veces como una broma, para ganar tiraje o hits. Los medios de prensa tradicionales establecidos también han utilizado las noticias falsas para poder vender periódicos. En una época de crisis, que los diarios a veces venden menos, o sea, les ha venido el perilla a veces tan rápido. En fin, casos sonados. Bueno, no tengo las fotos, ni los videos, porque la verdad que no tengo ninguna, ni pericia ni paciencia. Admiro a los que lo hacen. Pero bueno, de alguna manera los elenco ahí, una serie de, voy a ir rápido en esto, pero están elencados, ustedes van a tener después hay algunos de los casos que mencionaba Carmen, y hay otros más. Sí, ya vamos bastante. Ahí yo puse los 10 casos, la mujer que pasa al quirófano por tener un tercer pecho, bueno, están las fotos, tuvo gran recorrido. Lo importante muchas veces son los recorridos de estas noticias, porque uno dice se viraliza, pero esa viralización hay que tener idea de la magnitud. Por ejemplo, en el Fake News 1, cuando ustedes ven, una de las webs que difundió la noticia logró 6.1 millones de lectores. O sea, el otro 1 millón de interacciones en Facebook, el otro 800.000 impactos. O sea, estamos hablando de, digamos, de impactos terribles, ¿no? Bien. Y el problema siempre está ahí. Y el derecho. Y el derecho también. Porque el ciberespacio no puede ser un espacio fuera de la ley. Hay medidas contrarrestantes de otro tipo. Hay muchas cosas que el derecho no va a venir a solucionar. Todo es una política general, amplia, en la cual el derecho cumple su rol. Pero hay sitios web de detención, de denuncia, hay generaciones de destrezas anti-fake news para descubrir, por ahí están las 8P de la información falsa, cómo darte cuenta de que la información es falsa. Todo esto está complicado, todo esto se accede por internet. Y hay libros, como decía Carmen, yo recordé también, como el de Marco Moroso. Pero veamos concretamente qué se puede hacer en derecho. Yo me voy a referir, y acá limito, porque necesito hasta mañana, pero además por otras razones. Yo me voy a referir solo a nuestro derecho, primero porque los ejemplos de derecho comparado a mí hasta el momento no me convencen. Los veo que les están dando mucha discusión, que no es pacífica, la ley francesa, por ejemplo, la han sometido a bombardeos de todos lados, la alemana no ha visto tanto, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la crítica? ¿Por qué sale la ley y después? Y bueno, porque está toda la libertad de expresión. Los americanos, con todos los líos que tienen, con las armas, etcétera, etcétera, pero en este tema de la libertad de expresión la tienen muy acendrada, digamos, de que no es fácil intervenir jurídicamente con una norma cuando está en juego la libertad de expresión. El peligro para la libertad de expresión de las previsiones siempre está presente.
Y además, porque a mí me parece que el aparato jurídico que disponemos, que es la normativa, más la tutela judicial, en definitiva, muchos de los temas, cuando son graves, los atiende el Poder Judicial, hay denuncias del sistema político nuestro, hay denuncias en manos del Poder Judicial. Ignoro en qué situación estamos, pero bueno, para eso está el Poder Judicial también. Al menos para enfrentar nuestra realidad doméstica, a mí me parece que es suficiente. Mi opinión es que con una ley de partidos políticos más actualizada y con una ley 19.099, que también, por los años que lleva, yo creo que es buen momento de hacer un ajuste. Este es el momento de la era digital, este es el momento en el cual todo transcurre a través de los espacios digitales, las conductas humanas, buena parte, no digo todo, no seamos exagerados, a veces cuando uno está en un tema piensa que todo el mundo gira alrededor del tema que uno está, pero nadie puede negar que hoy en día las relaciones a través de medios digitales son mucho mayores y mucho más explosivas radicalmente que en el pasado. Bueno, puede ser un momento interesante entonces para esa corrección, de paso corregirle algunos efectos menores a esta ley. Estos son temas que podríamos ir más rápido, digamos, podríamos ir más a fondo, pero yo me he limitado a señalar algunas cosas que podrían ampliarse. Lo voy a decir sintéticamente, porque sé que estoy en el límite del tiempo. En general, esta ley 19.099 yo creo que es una buena ley, que merece ajustes y que puede ajustarse al compás de los tiempos actuales. Al compás de los tiempos actuales significa que ahí donde habla de la palabra escrita o del medio sonoro, lo que fuere, bueno, se agrega los medios digitales, los medios informáticos, y quizás la reforma mayor, hay varias, yo señalo, hay varias reformas que merecerían la ley. Pero la mayor, la que yo entiendo más importante, sería esta. Podríamos pensar que no tenemos una ley o un artículo que hable de noticias falsas, sin embargo lo tenemos. El 26 de la 16.099 nos refiere a las noticias falsas, con nombre y apellido dice noticias falsas. Hay un tipo penal específico, lo que pasa es que es un tipo penal, no soy especialista en penal, en este auditorio los hay, sería interesante también ver si estoy en lo correcto, pero el 26 de la 16.099 habla de un delito de noticias falsas para cometer otro delito, un delito instrumental a otro. No lo trata como un delito principal. Bueno, ahí hay una primera diferencia. Y la generación de un artículo a partir del 26 más amplio, que ponga los bienes tutelares en juego, ya no es instrumental para cualquier cosa, la noticia falsa. Después, cuando está en juego los bienes tutelares por una ley penal, más importantes, ¿cuáles son? Y bueno, ahí están reseñados en esa redacción propuesta: la salud, la seguridad pública, la economía nacional, otro interés. Bueno, ponerle una pena fuerte. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro derecho, que tenemos mucha normativa penal clásica, que viene hasta, lo decía una expositora la primera hora del año 35, y muchas veces esas normas tienen penas muy irrisorias o ilusorias, en casos electorales. Entonces, bueno, a ver, no soy especialista, hasta me puedo encontrar con la tesis del minimalismo penal, es decir, sabemos que todo eso existe y está fundado, capaz que no es la vía de generar penas más fuertes, pero yo creo que finalmente la última excusa de un sistema político para ponerle freno a conductas desviadas es la ley penal y podría ir por este lado. Y en definitiva, aquello de tan lejos o tan cerca, o sea que tenemos que aprovechar el utilizaje que ya existe, hacerle retoques, utilizar, por ejemplo, otras piezas que faltan en una ley de partidos políticos más fuerte, más robusta. Y yo diría, para preguntarnos acá en Uruguay, para no salir a la apurada a hacer una ley anti-fake news. Esta es la prueba de fuego. Alguien puede suponer que una denuncia judicial por fake news
no tenga andamiento en Uruguay, si realmente encaja, si realmente se prueba y si realmente vence el tren de proporcionalidad. Los jueces tienen herramientas para castigarlas, pero bueno, tienen. Se le podría ayudar con una herramienta un poco más específica, pero que las tienen en el derecho actual, las tienen. El sistema jurídico funciona, necesita ajustes. Cuando se piensan nuevas leyes, ojo, despacito por las piedras, máxime cuando esas nuevas leyes pueden estar de alguna manera, digamos, provocando problemas con la siempre necesaria y cuidadosa en el sentido que la cuidemos, libertad de pensando. Gracias a todos, ¿ah? Por su exposición de una No sé cómo lo van a organizar la foto, si es una luna. O nos ponemos todos. Después uno cada uno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, llamamos a la doctora Laura Navetian y al diputado doctor Rodrigo Goñi Reyes, integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Uruguay, los que van a charlar sobre inteligencia artificial, perfilamiento de los ciudadanos y democracia. ¿Te hago una seña? Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto, como siempre, estar participando de estas jornadas y en esta oportunidad, además, con el colega y copartidario diputado Rodrigo Goñi. Hay gente que me critica cuando yo digo que hay algunas personas que son copartidarias, pero en realidad me parece interesante porque, de todas maneras, cuando uno habla de derecho, cuando habla de cuestiones vinculadas con la democracia, de alguna manera uno la ve desde la visión que tiene filosófica y políticamente. Entonces, me parece siempre interesante plantear las cosas de esa manera. Saber de dónde viene el diputado es más fácil porque es un representante nacional electo por un determinado partido político. Mi caso es diferente, entonces por eso así que bueno. Pero bueno, vamos a tratar de conversar algunas cuestiones vinculadas con esto del pluralismo democrático en clave tecnológica y esta cuestión de los perfiles ciudadanos y si de alguna manera nos afectan o no nos afectan en términos
democráticos. Entonces ahí ustedes ven que hay una serie de preguntas que dicen qué información se pone a disposición de las personas en las noticias que se presentan en las redes sociales, o en base a qué se determina el perfil de riesgo crediticio de una persona, o qué perfiles ofrecen las mejores oportunidades para obtener un seguro de salud o un empleo, en base a qué se determina el perfil para que una persona sea considerada un posible delincuente o incluso interno. Todo esto habla de alguna manera de decisiones automatizadas y de las técnicas automatizadas de procesamiento de datos, como son, por ejemplo, los algoritmos, entiendo que han estado hablando de alguna manera de este tema, no solamente permiten a los usuarios buscar información en Internet y acceder a esa información, sino que, como todos sabemos, cada vez más se utilizan en los diferentes procesos de toma de decisiones que tradicionalmente estaban enteramente en manos de seres humanos. Los algoritmos pueden ser utilizados efectivamente para preparar decisiones de carácter netamente humanas o para tomarlas inmediatamente por parte de humanos a partir de estos medios automatizados. De hecho, los límites en esta toma de decisiones humanas y automáticas están como difuminados en esta parte, lo que da como resultado esta noción de toma de decisiones cuasi automática o al final semiautomática o automática. Entonces, la pregunta que viene a continuación es cómo salvaguardar los derechos humanos y la dignidad humana frente a las tecnologías que cambian tan rápido. Responder a los desafíos asociados con los algoritmos utilizados por el sector público y el sector privado, que en realidad siempre le cargamos la tinta al sector privado, pero el sector público también los utiliza mucho, es actualmente una de las preguntas que está muy en debate, en tanto tiene implicancias en las bases mismas de los derechos que constituyen las bases de nuestra identidad nacional, como puede ser, en el caso de Uruguay, por ejemplo, la personalidad humana de la forma republicana. Entonces, existe una percepción cada vez mayor de que el software se está comiendo al mundo, eso es lo que dice este señor, Mark Anderson. Y esto es así ya que los seres humanos sienten que dejan de tener control sobre los sistemas técnicos que los rodean y no los comprenden. Yo comentaba ayer con Patricia que hay una persona cercana a nosotros que dice, no, que tienen que dejarse de jorobar con esto de entender cómo funcionan los algoritmos porque nunca lo van a lograr porque los algoritmos funcionan por sí y suerte en pila. Y la verdad que el suerte en pila sí termina por perjudicar los derechos de las personas, lo que hay que eliminar es el algoritmo, no el derecho de la persona, por lo menos desde mi punto de vista. Ciertamente esto es desconcertante, aunque de alguna manera esto de que no tenemos muy claro cómo funcionan los algoritmos, al final no es tan negativo si es que de alguna manera las personas nos ponemos en campaña de tratar de entender y los desarrolladores nos colaboran para que efectivamente podamos entender de qué se trata y aquilatar adecuadamente las implicancias. Los problemas que surgen entonces del uso de algoritmos como parte del proceso de la toma de decisión son múltiples y son complejos, eso lo tenemos claro. Al mismo tiempo, el debate sobre los algoritmos y sus consecuencias para las personas, los grupos y las sociedades, de alguna manera también se encuentran en una edad bastante temprana. No hay tanta masa crítica como parece que sí hay sobre consecuencias efectivas y soluciones efectivas a esas consecuencias. Sin embargo, esto no debería impedir los esfuerzos para comprender qué hacen realmente los algoritmos, qué consecuencias tienen para la sociedad, cómo podrían abordarse las posibles implicaciones y preocupaciones en materia de derechos humanos. Por tanto, en términos de pluralismo democrático, es fundamental identificar una serie de preocupaciones de derechos humanos provocadas por el creciente papel de los algoritmos en la toma de decisiones. Dependiendo de los tipos de funciones realizadas por estos algoritmos y el nivel de abstracción y complejidad del procesamiento automatizado que se utiliza, su impacto en el ejercicio de estos derechos humanos va a cambiar. Los desafíos entonces relacionados con el impacto de los algoritmos en estos derechos y las técnicas automatizadas de procesamiento de datos crecen exponencialmente. Y las dificultades crecen a medida que los sistemas relacionados se vuelven cada vez más complejos e interactúan con los resultados de otros en forma que se vuelven progresivamente impenetrables para la mente humana. Y esto, de alguna manera, lo que hay que tratar de ver. Y ahí tenemos tres conceptos que vamos a mirar rápidamente. Uno es el de la automatización. Es una de las características principales asociadas con la toma de decisiones algorítmicas.
La capacidad de los sistemas informáticos automatizados para reemplazar a los seres humanos en un número creciente de situaciones es una característica clave de la implementación. Las razones para esto, para reemplazar efectivamente a las personas con sistemas de computación automatizados, se pueden remontar a diferentes tipos de situaciones, como puede ser, por ejemplo, el procesamiento de datos a gran escala, la eliminación de los errores, la velocidad, la rápida toma de decisiones, y en muchos casos expectativas precisamente vinculadas con reducir rápidamente los errores en la toma de decisiones y teóricamente aquilatar todas las posibilidades rápidas. La toma de decisiones automatizada y algorítmica suele ser difícil de predecir para un humano y su lógica es difícil, de hecho casi imposible en la mayoría de los casos de explicar, y ahí es donde tenemos ciertamente. Segundo concepto asociado a este es el del análisis de los datos. Los algoritmos de análisis de datos se aplican a grandes cantidades de datos para encontrar patrones de correlación dentro de conjuntos de datos sin necesariamente hacer una declaración sobre la causalidad de ellos. Al evaluar los impactos de los algoritmos en los derechos humanos, se debe considerar entonces que los diseñadores de sistemas algorítmicos tienen distintos niveles de discreción para tomar decisiones, esto es, qué datos de capacitación utilizan o qué respuestas dan a falsos positivos, o el poder del operador del algoritmo puede estar en el conocimiento de la estructura del conjunto de datos, más que en la comprensión del funcionamiento exacto de esos algoritmos. Estos son planteos que se hacen precisamente desde el análisis. Y el tercer elemento es lo que se denomina la adaptabilidad, que se demuestra en los algoritmos de autoaprendizaje, que utilizan datos para desarrollar patrones y conocimientos novedosos, así como para generar nuevas reglas de toma de decisiones a través de técnicas de aprendizaje. Al adoptar varios estilos de aprendizaje, los algoritmos modelan problemas basados en conjuntos de datos y producen nuevas soluciones que pueden ser, otra vez, imposibles de comprender por un cerebro. Esencialmente, a través de técnicas de prueba y error constantes, los algoritmos detectan patrones en datos existentes, identifican patrones similares en datos futuros y, por tanto, hacen predicciones basadas en eso. La previsibilidad de un algoritmo por parte del operador es importante cuando se considera su responsabilidad y el diseño de estructuras de gobierno adecuadas. De hecho, el progreso de las tecnologías, de lo que se llama aprendizaje profundo, puede llevar a más sistemas que no se pueden entender mediante el uso de un modelo mental de máquinas mecánicas. Existe un debate considerable en la comunidad académica sobre el grado en que dichos sistemas pueden hacerse inteligibles para las personas y las consecuencias que podría tener esta inteligibilidad. Entonces, ¿cuáles son los impactos de los algoritmos en los derechos humanos? Y ahí es donde nos vamos a ir metiendo en esta cuestión de si hay incidencia o no en el pluralismo de voz. Si bien la sociedad y los gobiernos tienen una experiencia considerable en la comprensión de la toma de decisiones humanas y sus fracasos, solo están empezando a comprender las fallas, las limitaciones y los límites de las decisiones algorítmicas. Un desafío clave es la percepción frecuente de que los algoritmos son capaces de crear predicciones neutrales, no discriminatorias e independientes sobre eventos futuros. Esto no es cierto. Este desafío, sin embargo, se relaciona menos con los algoritmos como herramientas y más con su diseño, así como con la percepción e interpretación humana de su implementación y resultados. Por lo tanto, la clave para promover el cumplimiento de los derechos humanos en el uso de algoritmos puede ser entender qué algoritmos pueden y no pueden lograrse y no dejar que su uso sea dictado simplemente por consideraciones de eficiencia y eficacia. Nuevamente, el imperativo tecnológico interpela profundamente y es imprescindible que un humanismo consciente siente las nuevas bases de los desarrollos éticos y jurídicos del mundo tecnológico. Las reservas contra los algoritmos y las técnicas automatizadas de procesamiento de datos generalmente apuntan entonces a su opacidad y a su imprevisibilidad. En efecto, ya hay evidencia de que el uso de algoritmos puede dar lugar a violaciones de derechos humanos o puede minar el disfrute efectivo de algunos de estos derechos. Veamos el primero, la libertad de expresión.
¿Qué pasa con la libertad de expresión? La operación de algoritmos y técnicas de procesamiento de datos tiene efectos muy importantes en el derecho a la libertad de expresión, que incluye, por supuesto, el derecho a recibir e impartir información. Si bien los efectos positivos de los algoritmos en la búsqueda de información y los motores de búsqueda para el derecho humano a la libertad de expresión se han mencionado tradicionalmente y repetidamente y su potencial es enorme, también lo es para dañar la libertad de información y la libertad de expresión de personas, grupos y segmentos enteros de sociedades, y esto cada vez se analiza más. Las preocupaciones surgen ¿dónde? Surgen porque no solo con respecto al derecho individual a la libertad de expresión, sino también con respecto al objetivo sustancial de crear algoritmos que se llaman cámaras de eco, que favorecen solamente a ciertos tipos de medios de comunicación, lo que aumenta los niveles de polarización en la sociedad, que puede poner en grave peligro la cohesión social. El algoritmo de búsqueda también podría estar sesgado a ciertos tipos de contenido o proveedores de contenido, por lo que se corre el riesgo de afectar valores relacionados con el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación. Este es particularmente escaso en el contexto de los motores de búsqueda en línea dominantes. Las predicciones algorítmicas de las preferencias de los usuarios implementados por las plataformas en redes sociales guían no solamente lo que los anuncios pueden ver, sino que también personalizan los resultados de la búsqueda y dictan las formas en que se organizan las fuentes en las redes sociales, incluidas las fuentes de noticias. Dado el tamaño de plataformas tales como Google o como Facebook, su centralidad para muchas experiencias de Internet como una esfera casi pública y su capacidad para amplificar masivamente ciertas voces, hace que esto no sea de manera alguna un asunto trivial. Por el contrario, la personalización de la información que reciben los usuarios en función de sus preferencias e intereses puede crear lo que se llaman burbujas de filtro y puede comprometer sustancialmente la libertad de expresión, que, como decíamos, incluye a la libertad y el derecho de información. Es imprescindible considerar también que cualquier medida que bloquee el acceso al contenido mediante el filtrado o su eliminación debería estar prescrita por la ley, debiendo ser necesaria en una sociedad democrática. De hecho, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir precisamente con la condición de necesidad social acuciante y ser proporcional a los fines legítimos per se. Es más, los algoritmos hoy en día no son capaces de detectar una ironía o un análisis crítico a nivel de lenguaje. Entonces, el filtrado del habla para eliminar el contenido dañino a través de algoritmos, por tanto, enfrenta un alto riesgo de bloqueo excesivo y eliminación del lenguaje que no solo pudiera ser inofensivo, sino que también puede contribuir de manera positiva al debate público. Entonces, ahí tenemos otro tipo de complejidad a la hora de analizar esta cuestión. Por otra parte, la preocupación pública en Europa y en Estados Unidos creció sustantivamente después de las elecciones americanas de 2016 con respecto precisamente a la difusión de las denominadas noticias falsas de las que recién se hablaba aquí. Libertad de reunión y de asociación, otro derecho fundamental. Internet y en particular los servicios de redes sociales son herramientas vitales para el ejercicio y el disfrute de la libertad de reunión y de asociación, ofrecen importantes posibilidades para aumentar el potencial de participación de las personas en la vida política, en la vida social, en la vida cultural. Esto, de alguna manera, lo sabemos. Ahora, la libertad de las personas para utilizar plataformas de Internet, como las redes sociales, establecer asociaciones, organizaciones con fines de reunión pacífica, incluida la protesta, es una manifestación de estos tradicionales derechos de primera generación reconocidos en todas las declaraciones internacionales de derechos y constituciones democráticas. Ahora, se ha destacado igualmente en el mundo que las redes sociales y sus algoritmos han facilitado avances en la concreción de estos derechos e incluso se ha sugerido que la difusión y el potencial de las redes desempeñan un papel destacado en la organización y motivación de activistas y manifestantes. Si no, pensemos en la primavera árabe en Egipto o pensemos en los estudiantes en Venezuela, por ejemplo, y sus convocatorias habituales. Ya no solo los estudiantes, también a nivel general
la oposición venezolana. De hecho, toda restricción al derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación debe estar prescrita por la ley, perseguir un objetivo legítimo, ser necesaria en una sociedad democrática. Estos son los elementos centrales que se encuentran a su vez presentes en la regulación internacional de estos derechos, máxime si hablamos en algún minuto de una eventual restricción. Ahora, la operación de algoritmos en plataformas de redes sociales y la cantidad de información personal identificable sobre las personas que está disponible, también se puede utilizar para rastrearlas, identificarlas y llevar una clasificación automática de estas personas o estos grupos. Incluso ciertos tipos de convocatoria, lo que podría tener un impacto negativo significativo en la libertad de reunión. Los perfiles y el control de multitudes de los manifestantes no solo tienen lugar en Internet, sino que también se extiende a los métodos de control basados en datos fuera de línea. Estoy acordando en este minuto de la famosa lista Chascón que instrumentó el presidente Chávez en su momento, cuando el referéndum revocatorio, todos aquellos que habían firmado y eran funcionarios públicos los identificaron y para afuera. Entonces, esto genera, una vez más, una situación compleja. Teóricamente, los algoritmos utilizados para predecir posibles conflictos y situaciones de protesta también podrían usarse entonces como una herramienta preventiva para prevenir manifestaciones o protestas, por ejemplo, al arrestar a ciertas personas antes que incluso se puedan llevar a cabo. Y esto es otra complejidad para la defensa de los derechos fundamentales y particularmente la libertad de reunión y de asociación. Esto tiene además efectos trascendentes para los procesos democráticos en general en una sociedad. Si bien es difícil determinar con precisión el impacto real de estas burbujas de filtro que se generan en la desinformación dirigida en la formación de la opinión pública, las cámaras de eco totalmente automatizadas representan el peligro de crear estas burbujas ideológicas a las que puede ser relativamente fácil de ingresar, pero difícil de salir, lo que puede tener también efectos cruciales, en particular en contextos de elección. Vamos a intentar ir un poquito más rápido, porque si no voy a estar con todo el tiempo. Una cuestión que me resulta así interesante para comentar con ustedes es que, por ejemplo, si Facebook y otras plataformas en línea dominantes pueden usar su poder para influir en el voto de las personas, esto no es menos importante que el hecho de que en principio tienen la capacidad de influir en las elecciones. Porque nosotros influyeron en las personas. No es que influyeron en las personas. Pero las personas sí, y de esa manera influyeron en las elecciones. Por tanto, influyeron en las bases mismas de nuestro sistema republicano. Y esto, por supuesto, que tiene sus dificultades y sus complejidades para tener. Entonces, esto es muy importante. De hecho, tengamos en cuenta que si bien esto puede no ser un fenómeno completamente nuevo, esta cuestión de que se influye desde la irracionalidad o desde la emocionalidad, de todas maneras, esto ha aumentado notoriamente en escala y en efecto, porque ciertamente las posibilidades son mucho mayores, lo que lleva de alguna manera un cambio de paradigma que podría poner en peligro a la democracia misma. Los datos que se acumulan, recolectan y almacenan discretamente a través de las tecnologías algorítmicas se han comparado con la nueva moneda de poder, o sea que puede emplearse directamente para la microfocalización de votantes, posiblemente con efectos decisivos en las elecciones. Los candidatos menos conocidos pueden no tener los medios para costearse las tecnologías de manipulación más efectivas que ayudan a predecir las preferencias de los votantes. Si bien la publicidad política en la tele, por ejemplo, está hoy día regulada y existen requisitos de imparcialidad impuestos a las distintas emisoras, no existen equivalentes en el uso de predicciones algorítmicas de preferencias y comportamientos de los votantes que pueden tener un impacto igual o mucho más poderoso. En este contexto, el papel particular desempeñado por los robots sociales en la configuración del debate político y público que conduce a las elecciones se ha discutido particularmente en el caso de las elecciones americanas y del Brexit, pero ahora vamos a ver que debería haberse discutido en algunos otros. Bueno, me olvidé de pasar la diapositiva. Entonces, ¿cambia todo cambia? ¿Cambia o no cambia? Esa es, de alguna manera, la pregunta. Aquí ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Richard Nixon con todo esto que estamos hablando?
Esto lo comentaba en una jornada que tuvimos en el Centro de Derecho Informático, porque me parece que es importante que lo tengamos en marzo del año pasado salieron a la luz algunos videos en torno al caso de Cambridge Analytica y de Facebook, así como la capacidad de estas empresas de influir en las elecciones, esto ya lo sabemos, y Cambridge Analytica parece que había sido contratada por la campaña de Trump y se supone que había tenido también que ver con la victoria del Brexit en el referéndum de ese. Esto había sido posible porque la compañía tuvo acceso no autorizado a decenas de millones de perfiles de Facebook con una gran filtración. En videos señalados por unos reporteros del Canal 4 británico, se hicieron pasar por clientes para sostener una reunión con ejecutivos de Cambridge Analytica, y ahí estos ejecutivos se explayaron sobre su capacidad de ejercer artes oscuras, comillas, para ayudar a sus clientes, incluyendo ponerle trampas a candidatos rivales, ofreciendo sobornos, contratar prostitutas para seducirlos, etc. Un largo abanico de situaciones. Y de hecho, entre las cosas que se decían ahí es, enviamos a algunas chicas a la casa de los candidatos para tomar fotos. La primera pregunta que uno hace dice, y es, Laura, ¿por qué se le ocurre decir que tiene que ver esto con la tecnología? No tiene nada que ver con la tecnología. Casi 50 años antes había tenido lugar una reunión parecida a esta. Personas de confianza del equipo del presidente Nixon anticipaban que la campaña demócrata del año 72 emplearía los servicios de Intertel, que era una temida firma de investigación privada, que sospechaba que tenía un potencial de emplear técnicas de recopilación de inteligencia formidables y sofisticadas. Ante esto, el equipo republicano se preparaba para contraatacar e ideó un descabellado plan denominado Hempstone, una compleja y costosa propuesta de operación política que incluía vigilancia electrónica, espionaje telefónico, investigaciones a profundidad sobre la vida privada de los adversarios, incluidos secretos fiscales, sexuales, en fin, trampas eróticas de la típica, con yates, lujos, etc. La operación en su conjunto alcanzaba un costo cercano al $1.000.000 y les pareció tan descabellado que lo desestimaron. Los decisores se quedaron solamente con los elementos sensatos del plan, que incluía los aspectos relacionados con las escuchas telefónicas de los adversarios. Poco tiempo después, todo esto se supo y se daría a conocer como el escándalo Watergate, que terminó con la presidencia del presidente. Entonces, no puede decirse que Hempstone o Intertel o Cambridge Analytica fueran estrictamente firmas de tecnología. Definitivamente no lo son. Más bien la usaban para hacer espionaje y ponerle trampas al adversario. Y es que mucho se habla de las nuevas tendencias y su impacto sobre la política, de la importancia de la ciberpolítica, del hackeo de la democracia, de las nuevas tendencias como las fake news, la que hablábamos hoy, y de la era de la propaganda. El impacto que tiene esto sobre la esfera política y sobre las últimas elecciones globales es absolutamente innegable, y viene generándose un fenómeno asociado y posiblemente correlacionado, que es la polarización de la sociedad. Eso es cierto. Ahora, el vértigo por lo innovador de este descubrimiento a veces se pierde de vista la importancia de la política de siempre, la que le podemos preguntar al diputado efectivamente cómo se hace. Pero también tengamos en cuenta que la política es el arte de lo posible, no es esta cosa que a mucha gente no le gusta porque dice que hay demasiado engaño, demasiadas malas artes. No, la política es el arte de lo posible. Entonces, la relevancia del buen mensaje, de la articulación política, del entramado institucional, terminan siendo los ejes definitivos que deberían conducir ese juego político. Ahora bien, si hablamos de Cambridge Analytica, hablamos de Nixon en su época, hablamos del Brexit y en definitiva hablamos de Facebook metido en el medio. Digamos también que han habido muchas intervenciones, porque nos quedamos cortitos hablando de Estados Unidos y el Brexit, porque pareciera que son como los más importantes. Nos metimos con las elecciones norteamericanas. Qué horrible lo que pasó en Reino Unido. Sin embargo, han habido muchísimas intervenciones de estas empresas. Se calcula que son más de 100 elecciones en todo el mundo. Y por ejemplo, aquí tenemos una, que fue en Ucrania, que se entiende que ayudó a lo que se llama la Revolución Naranja en el 2004, es decir, estamos hablando hace muchos años atrás ya, y que propició la entrada al poder del presidente Víctor Yushchenko. Tenemos aquí la India. Cambridge Analytica es parte de la filial india del grupo SCL, que ofrece entre sus servicios la dirección de campañas políticas. Y entre sus clientes están los dos partidos políticos más importantes de la India. Entre sus clientes, precisamente, SCL cita
las campañas electorales de 2014 que llevaron al poder a este señor que está aquí, Narendra Modi. Tenemos aquí también a Malasia. En Malasia, la investigación del Canal 4 británico llegó a la conclusión de que Cambridge Analytica había operado en las elecciones de Malasia, favoreciendo que este señor ganara las elecciones y se transformara en primer ministro. En Kenia, Cambridge Analytica aparentemente prestó sus servicios en 2 ocasiones, 2013 y 2017. ¿Para qué? Para favorecer que este señor llegara a ser la persona que eligiera los destinos del país. Este es como medio más terrible, si se quiere. Aquí estamos hablando de Nigeria. Las informaciones sugieren que Cambridge Analytica tuvo un poder muy importante en las elecciones presidenciales del 2015. El diario The Guardian dice que esta empresa fue contratada por un multimillonario nigeriano al que le asustaba la idea de un cambio de gobierno para trabajar en la reelección del entonces presidente Goodluck Jonathan. El diario explicó que las fuentes relacionadas con la campaña describieron cómo la empresa buscaba información comprometedora sobre el líder opositor, imposible era para mí, no sé cuánto, guay. Y aquí tenemos también al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que también aparentemente habrían habido interferencias de esta empresa. Y aquí tenemos toda otra serie de situaciones. Bueno, tenemos el Brexit, tenemos a Donald Trump, tenemos algunas incidencias en las elecciones brasileras, y aquí tenemos también algunas de las situaciones producidas en Venezuela, en las que también la ciberpolítica ha estado presente, y en las que de alguna manera el gobierno venezolano ha utilizado situaciones vinculadas con el hambre del pueblo, como dice Mi Patria Tiene Hambre, para dirigir los resultados de las elecciones de alguna forma. Entonces, todo esto, de alguna manera, para concluir ya definitivamente, nos interpela sustantivamente, porque podemos decir claramente que de alguna manera la inteligencia artificial, los algoritmos, el perfilado de los ciudadanos, están generando un jaque importante a nuestra democracia, a nuestro sistema republicano tradicional. Una suerte de decálogo con 9 integrantes quise poner acá, son algunas de las cosas que entiendo que podrían considerarse a la hora de empezar a tomar decisiones asociadas con este tema, como puede ser iniciar y apoyar investigaciones que colaboren en la mejor comprensión y respuesta a las implicancias éticas, jurídicas y de derechos humanos en la toma de decisiones algorítmicas. Esto tiene su explicación, pero no tenemos tiempo. Responsabilidad de las entidades públicas en la toma de las decisiones basadas en procesos algorítmicos. El Estado tiene que defender a sus ciudadanos, no puede ser que el tren de eficiencia y eficacia los derechos queden en segundo lugar, definitivamente eso no es aceptable. Monitoreo cercano y revisable para ubicar efectos negativos en el uso de técnicas de procesamiento algorítmico durante las elecciones y las campañas. Conciencia pública y discursos son muy importantes, esto hay que trabajarlo ciertamente. Y en definitiva, hay muchos más, pero una que me parece muy importante es la conciencia ciudadana, que es absolutamente imprescindible, pero no es suficiente, y ahí es donde todos nosotros, de alguna manera, interesados en estos temas, tenemos una obligación de transmitir conocimiento, discusión, interpelación a lo que en definitiva está sucediendo. Les agradezco mucho a vosotros. Laura se tomó todo el tiempo, hizo bien. Tiene hasta las 4:20 y 4:20 son. Yo siempre digo que vengo a estos eventos a aprender. Yo estoy en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, que nos encargamos de esto, ¿no? De estos temas. Y a mí me ayuda muchísimo poder participar de esos eventos donde aprendo, además donde también conozco la gente que sabe de estos temas. Yo, en los temas que han estado surgiendo en estos años, este último periodo legislativo, yo soy legislador por primera vez, he estado consultando bastante, en particular al doctor Bauzá, al doctor Pedro Montano en el tema fake news. Me salvaron a mí y quizás al país de una mala legislación. Porque ¿qué pasa en estos temas?
creo que está claro que no son temas que uno pueda tomar a la ligera. Si lo tomamos a la ligera, pues, cometeríamos un pecado de ingenuidad que nos costaría carísimo. Puede estar en duda cuánto tuvo influencia las fake news por todo el perfilamiento de ciudadanos para todo el diseño de mensajes, para toda la campaña electoral del Brexit, de Trump y de todos los demás casos que planteaba Laura. Ahora que esto viene creciendo y que de alguna manera tiende, por lo menos en el corto plazo, a apoderarse de la decisión ciudadana, por lo menos para mí, mi deber advertirlo y tomar conciencia y ayudar a tomar conciencia de eso. Ahora bien, frente a estos fenómenos, los beneficios, todos los que están acá saben bien que todas estas tecnologías tienen enormes beneficios. Como bien se planteaba también, tienen sus amenazas, siempre hay una contracara. La amenaza, recién le decía Laura al final, es una amenaza que toca el corazón de la democracia. El corazón de la democracia son las elecciones. Si las elecciones dejan de ser libres, no hay más democracia, ¿no? Y aparecen ahí los términos, ¿no? Los conceptos de la algoritmocracia, ¿no? Y sí, entonces, está muy bien el test regulatorio. Ahora, el test regulatorio en estos temas, yo siempre le reclamo a los colegas del Parlamento hacer el test regulatorio, que ya casi ni se hace. Yo vengo ahora de discutir las elecciones, el debate obligatorio por ley, que fue un proceso de una desprolijidad, mamarrachesco, surrealista, ¿no? Me llevó a mí una vez más a tener que pararme de sala y no votar, no podía participar en un tema sobre lo que estábamos en los últimos semanas previo a la elección, y hubiera sido mucho mejor discutir estos temas. Yo no digo para regular. El test regulatorio podrá definir si regulación sí o regulación no, ley sí o ley no. Pero vaya si es absolutamente imprescindible abordar estos temas, conocer. Si los parlamentarios, los legisladores no conocen estos temas, que son los que van a participar, los que vamos a participar en las próximas elecciones. Es decir, estamos dejando un espacio libre a que todos estos fenómenos, en su cara más negativa, puedan dominar y expandirse. Porque ni siquiera estamos advirtiendo por ejemplo, de determinadas acciones de transparencia. Hay otros países que, no se animan aún a regular, hay otros países que sí, todo este tema del perfilamiento de ciudadanos. Hay una norma en España que después se declaró inconstitucional hace unos pocos meses, unas pocas semanas. Pero de alguna forma, yo digo, por lo menos el tema se abordó en España, se abordó legislativamente. El Tribunal Constitucional dijo que vulneraba la Constitución, algunos artículos los declaró inconstitucionales. Pero por lo menos hay una sociedad que toma en cuenta estos asuntos, y de alguna manera también el tomar conciencia te permite tener o tomar algunos remedios a nivel de responsabilidad y conciencia sobre los ciudadanos. Por eso, yo agradezco muchísimo estos temas, lamentablemente, no están siendo abordados ni por el Parlamento ni por la opinión pública. Y ahí también, yo a veces le reclamo, que no es el caso de hoy, por supuesto, en el mundo informático y en el mundo digital, incluso los organismos públicos, en un círculo vicioso dice, no metamos al Parlamento. Entonces yo, integrante de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, tengo que andar golpeando siempre a GESIC. Miren que la GESIC es de todos, por si no se enteró la GESIC, y se los digo a ellos, a los directores, a quien estimo mucho. Miren que la democracia cada 5 años los gobiernos cambian o pueden cambiar,
Las políticas, sobre todo este tipo de políticas, tienen que ser a mediano y largo plazo. No se puede creer que uno va a estar siempre ahí. Es muy importante involucrar al Parlamento para poder hacer políticas en serio a mediano y largo plazo, sobre todo para poder abordar democráticamente estos temas. Si ese mundo queda al costado, delitos informáticos, yo lo he conversado con los profesores acá, es un tema que indudablemente cada vez los delitos informáticos están teniendo una incidencia mayor. Hay un proyecto encajonado. Yo no digo que tenga, a mí cuando planteé el tema del fake news, ¿cuál fue mi primera actitud? Meterlo arriba, discutir, para que no salieran después proyectos como salieron, en reacción justificada, muchas veces, ante una ciudadanía que se siente débil y frágil y vulnerable frente a la fake news, y dice, hacemos un delito, hagamos una figura penal frente a la fake news. Por suerte habíamos, y yo me había leído el trabajo y el estudio con mucha profundidad el doctor Montano había hecho sobre la ley alemana, y la habíamos podido criticar, yo he podido ver, bueno, que la ley penal puede parecer una solución, pero después tiene una cantidad de ventajas. El doctor Bauzá me acribilló con cuestionamientos y muchas de estas cosas que planteó hoy, pero también nos permitía conocer y tener el tema de pros y contras, pero por lo menos saber que estos fenómenos, reitero, tocan el corazón de la democracia. Y sin faltas, la democracia se termina y entonces será otra cosa. Y después ya es tarde. Cuando la democracia se pierde, después ya es muy difícil recuperarla. Entonces, creo que hoy estamos a tiempo para empezar todo el tema de el perfilamiento ciudadano, de cómo hacer la microsegmentación. Bueno, acá hubo algunos episodios y entonces que venía un magnate, iba a tener una cantidad de fórmulas y eso genera una confusión y un miedo que ya de por sí es muy negativo. Quizás hubiera ganado un determinado candidato y después se hubiera dicho que ganaba por eso, después no ganó, entonces tampoco se termina sabiendo o conociendo mucho hasta dónde estos fenómenos hoy inciden. Ahora, lo que sí está claro, sentido común, cuanto antes los abordemos a estos fenómenos más a tiempo, estamos de buscar sus remedios, que por supuesto no hay soluciones mágicas en la democracia, como bien planteaba Laura, hay derechos fundamentales que entran en conflicto. Por eso, mi invitación también es que a todos los que están en este mundo y conocen ya también los procesos que se han hecho en otros países, bueno, que de alguna forma mi invitación es que nos sigan involucrando a los legisladores. Es muy importante que nos sigan involucrando a los legisladores. Y en esta campaña electoral, yo cuando me invitaron dije, qué bueno, porque yo me tuve que ir de ayer, ¿no? De ayer de sala, para no entrar en una discusión del siglo pasado, ¿no? Cuando los temas que tocan la elección nacional no es si debate obligatorio por ley sí o debate obligatorio por ley no, y a ver quién lo va a organizar, y a la Corte Electoral que va a tener que juntarse con los candidatos. Estos son los temas, ¿no? Y la verdad que ustedes tienen muchísimo más para hacer que nosotros, que la mayoría de los legisladores desconocen absolutamente estos fenómenos. Yo siempre cuento y termino, la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología en Uruguay, el Parlamento uruguayo, es la hermana más pobre, nadie la quiere. A mí, entre otras cosas, yo siempre digo, yo era legislador por primera vez, quedó ahí y dije, bueno, nadie la quería. En el mundo entero, las comisiones de Ciencia, Innovación y Tecnología son las laborosas, las top, ¿no? Por último, y un pedido, estos temas son muy complejos, o son difíciles de abordar también en el Parlamento. Para eso nosotros promovimos, copiando
otras experiencias en el mundo, lo que se llama la Comisión Parlamentaria del Futuro, para tratar, como hacen en el mundo, estos temas con científicos y académicos que nos permiten, con distancia y con conocimiento, ver formas de abordar formada, aprobada. Todos estos temas están esperando que el Parlamento los trate, pero lamentablemente no se ha puesto en marcha. Así que les agradezco muchísimo. Voy a seguir aprendiendo y todo lo que puedan empujar e invitarnos será a favor de que estos temas puedan ser resueltos de la mejor forma en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.